Dios te bendiga de una manera especial en esta gloriosa hora. Estamos aquí en el canal que abrimos para dar estudios acerca de la palabra de Dios. Tenemos muchas personas que se han convertido en las naciones que quieren que los enseñemos, los formemos y nos vimos en la obligación de habilitar un canal para estudiar un poquito más profundo la palabra de Dios y con un poco más de detenimiento. Así que busca cuaderno y lápiz para que puedas anotar las citas bíblicas, las preguntas me las puedes escribir acá abajo y estaremos tratando de compartir lo poco que el Señor nos ha enseñado. Vamos a aprender juntos. Así que mi nombre es Beatriz Berroa para nuestros hijos en las naciones, nuestros hijos espirituales. Es especialmente este contenido. Yo sé que muchas personas van a querer conectarse con nosotros para poder escudriñar un poco la palabra de Dios. Vamos a estar transmitiendo lo que el Señor nos ha permitido entender en este tiempo que tenemos en el Señor. No lo sabemos todo, pero sí te puede ayudar algo que nosotros entendemos que todavía no hayas entendido, pues lo queremos compartir contigo. Y estaremos tratando el tema juzgar. Estuve tratando el primer tema acerca de lo que es la lengua. Si no lo has visto, lo puedes ver. Lo considero básico. Controlar eso puede evitarte mucho sufrimiento, evitarte mucho caos y acercarte a Dios más rápidamente. Así que lo considero uno de los temas básicos cuando llegamos al Señor. Si logramos controlar la lengua, llevamos muchos puntos y mucha ventaja por delante de aquellos que no han podido hacerlo todavía. Así que te recomiendo ver el video número 1 antes de pasar a este y vamos a ver juzgar, el peligro de juzgar. Si yo juzgo, seré juzgado de la misma forma. Porque muchas personas dicen, no es bueno juzgar, no es bueno juzgar, y a veces no te explican el por qué. Si tú juzgas a otro, tú debes ser juzgado por Dios de la misma forma y con la misma medida en que estás juzgando lo que le pasó al otro. Tú dices, ay, a este le pasó esto, debieron hacerle esto, y Dios permite que tú seas tentado en la misma situación para que tú veas que tú vas a pedir para ti otro juicio que no es el que está pidiendo, otra condena que no es la que está pidiendo para el otro, porque tendemos a ser misericordiosos cuando se trata de nosotros. Es el caso de David, cuando el profeta Natán viene y le dice a David que hay un hombre que tenía muchas ovejas y llegó una persona de visita y él quiso matar una sola pobre oveja que tenía un hombre que había criado, un hombre pobre había criado una oveja, pero el hombre que tenía muchas ovejas mandó a matar la oveja que tenía el hombre pobre en vez de tomar una de las suyas. David se para y dice, ese hombre es digno de muerte. En otra palabra, díganme dónde está y lo mato ahora mismo. Sin embargo, cuando el profeta le dijo a David, ese hombre eres tú, David cayó de rodillas y dijo, he pecado, y pidió perdón y misericordia. O sea, no dijo, mátenme, que merezco la muerte, como él había dicho hacia el otro. Entonces, así somos para juzgar. Queremos tratar el tema, el peligro de juzgar o juzgar. Mateo 7, del 1 al 3, dice el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Este pasaje bíblico nos dice, no juzgues para que Dios no te juzgue. Porque con el juicio con que tú juzgas, entonces Dios te va a juzgar a ti. Y con la medida con que medimos a los demás, entonces se nos va a medir a nosotros. Entonces yo debo procurar medir al otro con justicia y debo procurar hablar del otro con misericordia para que cuando Dios me vaya a medir a mí, lo haga con justicia y lo haga con misericordia conmigo, tenga misericordia conmigo. Hay personas muy dadas, y esto quiero entenderlo, a aplicar justicia, a aplicar justicia. Y tenemos que entender que tenemos que aplicar más misericordia que justicia con los demás. Si alguien nos daña, usted debe tratar a esa persona con misericordia, porque hay gente que, señora, justicia con él. Alguien le hizo mal, lo insultó y dice, señora, justicia, está diciendo, pártele la boca. Entonces, en vez de pedir misericordia, está pidiendo que Dios le dé un buen tablazo. Y entonces cuando tú necesites misericordia, Dios va a darte el tablazo a ti también, porque tú, eso es lo que pide para los demás. Así que esa persona que están acostumbrados
a cuando lo hieren, a cuando lo ofenden, a cuando lo maltratan. Señor, si yo soy tu siervo, yo quiero ver que tú le vas a pagar. Esa persona está mal y Dios lo va a castigar a esa persona de la misma manera. Todos necesitamos misericordia de Dios y perdón de Dios. Entonces, debemos aplicar misericordia para cuando nosotros nos toque, y ojalá nunca nos toque, pero cuando nos toque, entonces Dios nos mira y diga, bueno, Él midió a aquel con misericordia, Él midió a este con misericordia, a Él lo vamos a medir con misericordia. Pero la Biblia dice que Dios con el misericordioso, Dios se va a mostrar misericordioso. Pero con el que no es misericordioso, Dios no se va a mostrar misericordioso. Así que eso tenemos que tenerlo muy clarito en nuestro corazón. Y Jesús dijo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Usted podrá decir, cuando ellos estaban mirando la paja del otro, usted podría decir, pero ¿y por qué la viga no está en el otro y en el mío la paja? ¿Por qué tiene que estar en el mío la viga? Porque el Señor estuvo diciendo, si tú estás mirando el defecto ajeno, la viga está en tu ojo. Porque la gente que no tiene viga no mira los defectos ajenos. Siempre está mirando los defectos propios para corregirlos. Y esto a nuestros hijos espirituales quiero que lo tengas pendiente. Solo hay una sola persona a quien cambiar, a ti mismo. Solo hay una sola persona a quien examinar, a ti mismo. La Biblia dice, examínate a ti mismo para que no seas condenado. Las personas que todo el tiempo están examinando a los otros, nunca se detienen a examinarse a sí mismos, porque siempre va a encontrar gente peor que ellos y siempre va a haber gente peor que ellos y no se van a enfocar en corregir sus propios errores. Nuestro trabajo es verificarnos a nosotros. Si yo voy a un lugar y mis ojos me hacen ver un defecto para allá, yo voy a decir, ¿qué hay en ti, Beatriz, que estás mirando ese defecto? Comienza a buscar. Algo tiene que faltarte, porque no puede ser que ya estás totalmente perfecta, que tienes que estar buscando corregir la falla ajena si todavía tú tienes cosas que corregir. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Deja de ver la paja en el ojo de tu hermano. Enfócate en la viga, enfócate en la viga. Porque a veces que estamos diciendo, ay, pero aquel roba. Sí, pero tú explotas en ira. Ay, pero aquel explota en ira. Sí, pero tú odias. Entonces siempre hay un aquí para arreglar antes de yo estar mirando el defecto ajeno. La gente que se enfoca en sus propios defectos para corregirlo, la gente que se vive examinando a sí mismo crece rápido. El que vive mirando el defecto ajeno y mirando el otro no tiene tiempo para corregir los propios. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Siempre que te pesques chequeando los defectos ajenos, busca y di, tengo que tener una viga, porque ¿por qué estoy mirando para allá? Tengo que tener una viga y hay que trabajar con nosotros. El hombre juzga por apariencias, el juicio de Dios es veraz. En Juan 8, del 15 al 16, dice la palabra, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, dijo el Señor. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Cristo dijo, ustedes juzgan según las apariencias. El hombre juzga conforme a las apariencias. Tuve una persona mal vestida, con un cabello muy mal arreglado, todo medio tirado y con cara así como de malos amigos. Y la persona dice, ese tipo tiene que ser mala persona. Sin embargo, veo una persona que puede ser un ejemplo, vino bien trajeado y una mochilita y dice, parece buena persona porque está juzgando por la apariencia. Sin embargo, puede ser que el que está mal vestido sea buena persona y el otro sea un criminal a sueldo. Entonces, el hombre juzga por lo que ve. Dios juzga con justo juicio. Cristo dijo, yo no juzgo a nadie, pero sí lo hago, porque no lo andaba haciendo tampoco. Si lo hago, mi juicio es verdadero, porque no lo hago solo yo, sino yo y el que me envió, o sea, él y su padre. Le está diciendo, si yo emito un juicio sobre alguien, mi juicio es verdadero, porque no lo estoy haciendo por lo que veo, ni por lo que escuché, lo estoy haciendo por lo que estoy recibiendo del Padre. Por eso es que usted ve que a veces la gente dice, no, pero Cristo le llamó hijos del diablo a los fariseos. Sí, pero no le llamó hijos del diablo porque él consideró que eran hijos del diablo, tal vez por el zapato que tenían puesto, por la gorra que tenían puesta, si la tenían, que no la tenían. Lo dijo porque el padre le dijo, ellos no son mis hijos. Entonces el único que sabe si engendró o no es el padre. Yo no puedo decirle a un ser humano, tú no eres hijo, porque yo no estuve ahí, yo solo soy hija. A mí me engendraron. Hay hijos en la tierra que dicen, ese muchacho no es mi hermano, no es mi hermano. No, a quien hay que preguntarle es al papá, porque él es que sabe si él concursó ahí.
si él estuvo con la madre? El Padre es que sabe. Entonces, Cristo dijo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo no lo hago por apariencias, ni juzgo por lo que vi ni por lo que me contaron, sino por lo que el Padre ya me ha manifestado. Entonces nosotros no debemos juzgar porque el hombre normalmente juzga conforme a apariencias o a información. Entonces tenemos que tener eso pendiente. No debo juzgar a nadie por ser diferente a mí. Romanos 14:1-6 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No debo juzgar a nadie por ser diferente a mí. Nosotros como hermanos, a nivel del mundo, hay hermanos totalmente diferentes a nosotros, que piensan diferente a ti, que son diferente a ti, que visten diferente a ti, que hablan diferente a ti, que comen diferente a ti. Aquí dice la palabra de Dios que debemos recibir al débil en la fe o a las personas que tienen opiniones diferentes a las nuestras y no para contender con ellos. Hay personas que tienen cierta libertad, que creen que su libertad en Dios le permite ciertas cosas y hay personas que tienen menos libertad o menos nivel de conciencia y creen que si ellos, un ejemplo, van y se sientan acá, y ahí al lado hay un colmadón y está sonando la música y yo estoy aquí en la casa de al lado, solo porque estoy escuchando esa música que está sonando, no porque yo la estoy oyendo porque quiero, sino porque está sonando y obviamente tengo oídos. Hay personas que se sentarían ahí, se sentirían mal y se sentirían en pecado porque está escuchando esa música, se oye. Pero hay otros que se sentirán ahí, pueden tenerle un pum, pum, pum y no les molesta, no les molesta. Ni siquiera le prestaron oído, no se sienten incómodos porque no le están escuchando, aunque se oye. Entonces, yo no debo juzgar a un hermano por ser diferente a mí. Él está en otro nivel de conocimiento, él está en otra etapa, en otro nivel de desarrollo. Incluso creyentes más maduros que están juzgando a un bebé que se acaba de convertir y están diciendo por qué estás así o por qué estás asado, donde se está acabando de comenzar en el Señor, ese todavía está en pañales. Y los bebés en pañales, usted sabe lo que hacen, que si usted lo dejó, se quitan el pañal, agarran la materia que está dentro del pañal y se la ponen hasta de vaselina. O sea, los bebés en el Señor cometen muchísimos errores. Entonces yo no puedo juzgarlo como adulto. Ya yo tengo 25 años en el Señor y voy a estar diciéndole a un nuevo creyente, ¿y cómo puedes hacer eso? Es un niño, no lo puedo juzgar de acuerdo a mi conocimiento, porque él está en otra etapa, llegará un momento en que ya no lo hará. Entonces, tenemos que tener cuidado con juzgar a las demás personas que son diferentes a nosotros, diferentes. Dice aquí, él puso un ejemplo de comida. En ese tiempo se daban mucho las situaciones de comida. Habían creyentes que creían que podían comer de todo. Habían otros que creían que se contaminaban comiendo diferentes tipos de comida y su fe era afectada si eran obligados a comer esa comida. Entonces lo importante es respetar. Si hay una persona delante de ti que él cree que tomarse un poquito de café es pecado, no lo invites a tomárselo y no lo hagas tomárselo porque él se va a sentir en pecado. Porque la palabra de Dios dice que para el que cree que algo es pecado, para él lo es. Y son cosas simples. En una ocasión salí con una persona y la persona entendía que ponerse una pinza en el cabello era pecado. Y yo tenía una pinza en mi maleta y ella decía, hermana, es que ponerse esa pinza, eso es eso es pecado. Y me dijo, hubo una persona que tuvo una revelación que todo el que se ponía pinza estaba en el infierno. Yo me quedé honestamente con la boca abierta internamente y dije, Dios mío, la gente tiene tanta poca cosa que hacer que se anda soñando cada cosa. Porque yo le voy a decir algo a usted. Si Cristo vino a la tierra a morir por nosotros y una pinza en un cabello va a mandar a una gente al infierno, está todo el mundo perdido. Entonces Cristo vino de barde. Si una pinza te hace perder, quiere decir que una pinza te salva. Pero cada quien con la manera de pensar que tiene. Y si lo cree, pues se va a soñar eso porque lo está creyendo, lo está creyendo. Ahora, ¿qué yo hice? Saqué mi pinza y me la puse para que veas que Dios está conmigo. No, 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 no. Yo puse mi pinza en mi maleta y dijo, bueno, Beatriz, mientras andes con la hermana vas a tener que ponerte gomitas y cero pinzas. Porque yo no puedo afectar su fe, porque yo no iba a contender con ella por la fe que ella tiene, porque la Biblia dice que el débil en la fe yo debo tolerarlo. No quiere decir que nunca me la iba a poner, pero mientras estaba con ella,
no debía hacerlo. Entonces eso es soportar al débil en la fe. Ahora, ¿qué regla había? Si ella no se la ponía, ella no debe juzgarme a mí porque me la pongo. Y si yo me la pongo, no debo juzgarla a ella porque no se la pone. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Hay más daño en juzgar que en el hecho de lo que tú estás juzgando. Alguien se comió un cerdo, un ejemplo, y tú dices, ay, no, comer cerdo es malo. Es peor juzgar que comerse el mismo cerdo. Porque Cristo dijo que no te iba a contaminar solo lo que entraba aquí por la boca, sino que también te estás contaminando por lo que está saliendo de tu boca. Entonces, hacer juicio también te contamina. Entonces, tenemos que tener eso pendiente. No contender. Lo importante, mire, amado, y se lo voy a enseñar a decir de corazón si usted lo quiere tomar como consejo. Lo importante es ocúpate de tu salvación. Oiga, el consejo de los apóstoles a Timoteo, a sus seguidores era: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Hay gente volviéndose loco porque el otro, y que este no se va a salvar por esto y el otro. No, 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 ese no es tu compromiso. Esa no es tu carga, esa no es tu cruz. Cuando tú estés delante de Dios te van a preguntar por tu salvación, por lo que hiciste contigo, el cambio que hiciste en ti. Tú vas a tener que dar cuenta de ti. Dice que no juzguemos nada antes de tiempo porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, no te vuelva loco por la cuenta que tiene que dar el vecino. Preocúpate porque tu cuenta esté en orden, porque esa es la única que tienes que dar. Entonces, dice el 5, Romanos 14, 1, 5. Dice, Romanos 14 del 1 al 6, pero el versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Oiga, qué tremendo. Uno hace diferencia entre día en día, otro juzga iguales todos los días. Hay gente que guardan ciertos días para el Señor. Perfecto. Ojalá y pudieran guardar toda la semana para el Señor. Nunca he debatido con alguien porque guarda un día para el Señor. Ojalá y el mundo entero guardara un día para el Señor. Qué lindo sería. Ahora, hay gente que atacan a otros porque guardan un día para el Señor. Los que guardan un día para el Señor atacan a los que no guardan el día. Pero el mandamiento bíblico dice: el que guarda el día para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, tú estás juzgando a un criado ajeno. Quien tenía que ordenarle a él que hiciera lo que hiciera es su amo, y si no se lo ha dicho, ese no es tu problema. Si estás en una empresa y a ti te tocó trapear y hay otra persona que no lo mandaron a trapear, tú no puedes decirle: ¿por qué no trapeas? Él te va a decir: porque el jefe no me ha mandado a trapear. Entonces eso es lo que está diciendo el texto bíblico. Deja que el Señor sea Señor de su gente. Él dirige a su gente, Él dirige su ejército. Si a ti te dijo no comes, no comas. Y si al otro le dijo come, que coma. Porque Dios guía su pueblo, dirige su pueblo. Y aquí dice que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Lo que está diciendo: el que no come tiene que estar convencido de por qué no come, y eso es todo. Y el que come debe estar convencido de por qué come, y eso es todo. Y usted dirá: ¿por qué convencido? Porque si usted no come y dice: cuidado si debo comer, y lo está haciendo con duda, entra otra ley bíblica que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces estás haciendo algo de lo cual no estás convencido y ya estás pecando porque tienes la duda de si lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Entonces ahí donde dice la Biblia que se condena la conciencia del otro a causa de la libertad mía. Si una persona cree que tomarse una tacita de café es pecado y yo se la hago tomar, aunque él no está plenamente convencido de que se la puede tomar, desde que él se la tome ya su conciencia está siendo sacudida y yo soy la culpable por haberlo forzado a tomarse eso. Por eso es que cada persona hay que dejarlo con la libertad que el Señor le va dirigiendo. Si alguien le dijo: Dios me dijo que no me ponga lente, no lo obliga a ponérselo, no lo obligue, porque Dios lo está guiando a él de acuerdo al nivel de conciencia que esa persona tiene, y la libertad que tú tienes, que tú dices: yo me pongo la gafa y me la quito cuando yo quiera, a ti no te afecta, pero a él le va a afectar. Así que a él déjalo como su Señor lo está dirigiendo. Entonces, eso quiero que lo tengamos pendiente.
Uno hace diferencia entre día y día, otro considera iguales todos los días. El que hace caso del día para el Señor lo hace y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor y el que no come para el Señor no come. En 1 Corintios 6, del 4 al 5, dice, si pues tenéis juicio sobre cosa de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Aquí vemos un pasaje bíblico que habla de algo, porque la Biblia habla de diferentes tipos de juicios. Hay un juicio que es el que estamos tratando ahora, que es el juicio de condenación. Es el juicio que no debemos hacer. Hay gente señalando personas y diciéndole te vas para el infierno, donde esa persona usted no sabe si fue marcada para ser salvo y ya está usted haciendo un juicio definitivo. Mientras la persona esté en la tierra, no se puede determinar para dónde va, porque ese juicio solo le corresponde a Dios, que es quien conoce el futuro. ¿Cuánta gente no me dijeron a mí cuando yo estaba en la calle, te vas para el infierno? Y sin embargo, el Señor me rescató. Entonces tienes que entender algo. No podemos hacer juicio a la ligera. Este se lo va a llevar a aquel, el otro se lo va a llevar el otro. Usted no sabe quién se va a llevar a quién. Hay gente hoy que está en el Señor que morirá sin el Señor y hay gente que está afuera que morirá en el Señor, y eso no lo podemos predecir ni lo podemos saber. Así que no podemos hacer juicio de condenación, que es el juicio que el Señor está reprimiendo en estos textos bíblicos, porque no nos conviene. No nos conviene, número uno, porque Dios nos va a juzgar a nosotros como juzgamos a otros, y no nos conviene porque nosotros no somos los jueces, es Él. Entonces, también hay un juicio que quiero que lo entienda aquí, porque en algunas palabras la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pero cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie, está hablando del juicio de analizar, porque hay un juicio de condenación. Hay un juicio que es de analizar para dar un veredicto favorable acerca de algo, un análisis. Y hay diferentes tipos de juicio. Un ejemplo, hay un juicio que tiene que ver con analizar o investigar. 1 Corintios 10:15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Aquí hay un ejemplo de ese juicio que es para analizar. Pablo le está diciendo a los corintios, cuando ustedes tienen juicio sobre las cosas de esta vida, o sea, tienen alguna discusión sobre algo, un hermano le quitó algo a otro, ustedes buscan para juzgar o para analizar en ese juicio, en esa determinación, a los que tienen menor conocimiento. Él le dice, yo le hago esta pregunta para ponerlos a prueba, para ver qué ustedes me están diciendo. Y le dice, no buscan ustedes a los más sabios, no tienen gente sabia ahí. Y le está diciendo, ¿por qué buscan a un inconverso y van delante de los jueces inconversos a juicio? Dice, si ustedes tienen un problema de cosas de esta tierra, reúnan los más sabios de la iglesia y juzgue entre hermano y hermano. Alguien que diga esto es lo que hay que hacer. Ese es un juicio de análisis, no un juicio de condenación. Y hay textos bíblicos donde habla de que el espiritual juzga todas las cosas, hablando de hacer juicio o de analizar las cosas que están pasando. La iglesia estaba llamada, así dos hermanos tenían un conflicto, juzgar o analizar el caso. Cada caso se juzgaba de manera diferente porque no a todos los casos se le daba el mismo veredicto. Entonces habían gente sabia que eran las que juzgaban o las que analizaban el caso para dar su opinión o el veredicto acerca de ese caso. Ese era un juicio de análisis, no un juicio de condena. Y aquí dice, no debo juzgar a mis hermanos. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos hace una pregunta aquí y dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y aquí habla de un juicio de condenación. Si todos vamos a ir delante del tribunal de Cristo, ¿por qué tengo yo que estar juzgando a alguien si yo no soy el juez ni me corresponde juzgar el caso? Es como que yo me aparezca al tribunal y dice, pásenme ese preso que yo lo voy a juzgar, y me dicen, ¿y quién es usted? Ah, no, yo soy de aquí de la ciudad. Ajá, hermano de él. Ajá, no, es el juez que se le asignó ese caso que tiene que juzgar ese caso. Entonces, el apóstol aquí lo que está diciendo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? En otra palabra, ¿cuál es la razón de que estás haciendo ese juicio si tú no eres el juez? Porque nosotros no hemos entendido como creyentes que no somos los jueces. Y la gente está, ay, que fulano, que el otro, haciendo juicio donde a usted no le toca.
Si usted va y se mete en un caso y comienza a hacer un juicio, fácilmente usted va preso, porque es el juez que está encargado de ese caso, el que tiene que dar un veredicto acerca de ese juicio, no nosotros. Entonces, así funciona en el Señor. Dice, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos iremos delante del tribunal de Cristo. En otras palabras, todos iremos delante del juez. Y el juez es quien va a determinar con las pruebas que va a tener en mano quién es inocente y quién es culpable. Yo no puedo saberlo. Yo no puedo saberlo. Hay gente que usted va y dice, no, seguro le van a cantar 20 años. Y cuando sale de allá, ¿lo absolvieron? Dice, ¿qué? ¿Lo absolvieron? Sí salió libre. No había pruebas suficientes. Y usted dice, pero pues sí sabemos que lo mató. Sí, pero no había pruebas suficientes. Entonces, lo que está diciendo el Señor aquí es, no juzgues a tu hermano, porque a él tiene que juzgarlo tu padre, que es el juez, no tú. No tú. Y tenemos que, tenga cuidado, mira, aléjese, sea misericordioso en cuanto dependa de usted, le conviene. Se lo exhorto a nuestros hermanos que formamos acá, a los que estamos formando nuestros hijos espirituales en las naciones, sea misericordioso, evite el juicio a toda costa, evítelo, no te suma, no te añade nada. Hay gente juzgando a gente que ni conocen. Ay, que fulano de tal, el evangelista de África hizo esto y usted está aquí en Dominicana hablando de cosas que usted no vio, que no oyó, que no sabe. ¿Quién lo dijo? Pues lo están diciendo en las redes y ya estás haciendo un juicio. Y Dios anotando, júzgame a ese. ¿Por qué? Porque está juzgando a aquel de África. ¿Lo conoce? No, no lo conoce. Y dije, oye, pero qué bárbaro. Se está anotando un juicio hacia ti por juzgar a alguien que tú no conoces, que no te afectó a ti, que no te dolió a ti, que no te hizo daño a ti. Señores, y el pueblo de Dios está recibiendo calamidades por todos lados, porque el cielo genera facturas. Si juzgaste a alguien, aunque tú no lo conoces, no era contigo, no te afectó, en otras palabras, tú no tenías que abrir la boca, tú no tenías vela en ese entierro, como decimos aquí, y emitiste tu juicio de condenación, sea verdad o no sea verdad, tú no sabes si era verdad, no tienes los testigos, no viste, y todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Y el cielo anotando, anótenle ahí, ¿quién juzgó? Beatriz de Dominicana hizo un juicio a favor, en contra de quién? De un africano, ¿lo conoce? No. ¿Le hizo un daño a ella? Nunca. El tipo es inocente, sí, pero le levantaron una calumnia y ella ya lo está acabando, sí. Ella cree que es verdad, sí cree que es verdad. ¿Tiene evidencia de lo que está diciendo? No, no tiene evidencia. Y ya a mí me van a dar un tablazo, pero aquí decimos una camisa de palo por juzgar a alguien que yo vi en las redes que pusieron un expediente para esa persona, yo creía que era culpable, y como yo creí que era culpable, abrí mi bocota a mis amplias, estoy poniendo un ejemplo, y ya el cielo me generó una facturota, ya para donde me viene ese palo, asegurado. Y ya yo me estoy buscando problemas por algo que no era mi muerto, como dicen, no era mi muerto, yo no tenía que haberlo llorado. Entonces, quiero que entienda esto, le va a servir, le va a ayudar bastante, no se involucre en las cosas que no le afectan, no opine, no opine. Le digo a los hermanos acá, la persona que yo veo en las redes etiquetando y persiguiendo a alguien porque usted oyó, mire, sin usted tenerle evidencia en la mano, sin usted haber visto nada, a usted le van a dar su cachuchazo desde el cielo, se lo van a dar. Entonces, eso anótelo por ahí, no lo haga, no lo haga. Vimos acá, Santiago 4:11, juzgando al hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Oiga esto. Dios está diciendo, no murmures a tu hermano, no murmuren unos de los otros, porque el que murmura al hermano y juzga al hermano, murmura a la ley o murmura a la ley de Dios. Y dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Está diciendo, si yo juzgo a mi hermano, estoy juzgando a la ley o estoy juzgando a la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Si yo persigo a un hermano, Jesús me va a decir por qué me persigues. Si juzgo a un hijo de Dios, que es el cuerpo de Cristo, Dios está diciendo por qué me juzgas a mí. Porque lo toma personal. Eso es lo que dice juzga la ley. La ley, Cristo es la Torá viviente o la ley viviente. Es lo que está diciendo. Cuando tú juzgas a tu hermano, tú me juzgas a mí. Porque yo soy la palabra viviente. Yo soy el verbo hecho carne. Si tú persigues a un hijo mío, a alguien del cuerpo, tú me estás persiguiendo a mí. Si no, pregúntele a Saulo de Tarso, que el Señor le dijo, ¿por qué tú me persigues? Y Saulo dijo, yo no te persigo a ti.
Sí, tú me persigues a mí, estás persiguiendo a mis hijos, mi cuerpo, mi novia, mi amada, lo que sea, como usted lo quiera llamar, el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios lo que está diciendo, el que juzga a su hermano está juzgando a la ley. ¿Quién es la ley? Cristo, la Torah viviente, el verbo hecho carne, la palabra hecho carne, el verdadero pan que descendió del cielo. Él es la palabra viviente. Él está diciendo, el que juzga a su hermano, juzga la palabra que soy yo. Y el que me juzga a mí se ha colocado en calidad de juez. Y ya esa persona no es un hacedor de la palabra, sino que se puso en calidad de juez. ¿Y qué es ponerse en calidad del juez? Es decirle a Dios, quítate de tu lugar de juzgar, porque tú no sabes hacer bien las cosas, yo voy a hacer mi juicio yo. Oiga lo peligroso. Tomar el lugar de Dios como juez y decir, hay gente que dicen verdaderamente que Dios le da barba a quien no tiene quija. Por eso es que a Dios no lo entiende. Porque ese tipo Dios debió haberle dado 4 palos y está por ahí campante y sonante. O sea que está diciendo, mi justicia y mi capacidad para juzgar es mejor que la de Dios y Dios se equivocó. Si esa persona que tú crees que Dios debió destruir y Dios le está bendiciendo y le está protegiendo, quien se equivocó en el juicio que hizo fuiste tú. Cuando viene a ver, tus ojos vieron lo que Dios vio. Y cuando viene a ver, tú crees que el individuo es culpable, cuando delante de Dios es totalmente inocente. Porque el juicio de Dios es veraz. Y veraz quiere decir verdadero. Dios le paga a cada quien conforme a su obra. Y si tú crees que Dios debió destrozarlo y no lo destrozó y lo está defendiendo y lo está protegiendo, créeme que no es que Dios está apoyando a un delincuente, es que te equivocaste en acusar a alguien que tú creíste que era un delincuente, mientras que Dios lo vio inocente. Entonces, eso es lo que pasa. Así que no debo yo tomar el lugar de Dios. Si alguien hizo mal, Dios no necesita mi ayuda para castigarlo. Créame que no la necesita. La vida se encarga de darle su palo y yo no necesito ayudar. Ahora, cuando yo quiero ayudar a Dios a darle palo, vamos a darle, Señor, y yo le doy. Entonces Dios me mira así y dice, pero tú estás dando también. Y hasta yo llevo. Es como cuando usted tiene 2 hijos. Usted le está dando una pela a uno de ellos, acá se da pela, y hay algunos países que no se da pela, está prohibido. Pero acá en Dominicana usted agarra una vara y le da por los pies, fofa. Y el otro hijo, usted lo ve diciendo, pero, y el otro muchacho suyo, el otro hermano, va a agarrar un palo y viene a ayudarle, a darle palo al otro. ¿Sabe qué usted hace? Dice, pero tú quieres dar también. Y usted agarra la vara y le da al otro también. Por eso la Biblia dice, cuando la ira de Dios viniere sobre tu enemigo, no te regocijes, no sea que Jehová lo mire y aparte de él su enojo. En otra palabra, deje de darle a él y diga, tú te estás gozando, ven tú también, para que tú sepas lo que es pela, decimos aquí. Entonces tenga cuidado con esto, tenga cuidado con esto. No nos corresponde juzgar. Hay más beneficio en no juzgar, hay más bendición de Dios en no juzgar, porque juzgando solamente logramos abrir la boca. Abrir la boca es la única ganancia y los palos que nos vienen para atrás. Pero si guardamos silencio y no hacemos juicio de condenación, entonces Dios no nos castiga a nosotros y cuando nos toque nos mide con misericordia como nosotros hemos hecho con otros. Así que si usted no es el pastor, no le toca corregir un caso, usted no puede ir a aconsejar. Ay, que fulano está en pecado y no puedo ir y llevarlo, sentarlo con el pastor. Mire, esto pasó así, así, lo que debo hacer. Si no lo puedo hacer eso, entonces debo callar. Porque regándolo por ahí no voy a resolver el caso. Simplemente me voy a causar a mí persecución, problema con Dios por estar hablando lo que no debo hablar, donde no lo voy a resolver. El enfermo se lleva donde aquel que lo puede sanar. Si usted no lo puede sanar, pues no lo mate, no lo mate. Es como yo decir, ay, estoy enfermo del corazón. Sí, pero tráiganmelo. No, debo llevarlo al cirujano, al que sabe del corazón. No, pero ven que yo lo voy a operar. Está muerto. Mejor estaba con el problema del corazón, porque si yo lo voy a operar, ya está muerto. Nada más de que lo intente. Entonces, ¿qué le quiero decir con este ejemplo? Si alguien cayó, si usted se enteró que alguien está haciendo mal, vaya y hable con esa persona y dígale, manito, mi hermano, vamos donde la persona que puede resolver esto, vamos a arreglarlo, vamos donde el pastor, vamos a sentarnos para que tú seas restaurado. Si usted no lo puede hacer así, guarde silencio, porque lo que haga además de ahí solo va a dañar. Entonces, si juzgo, número 1, anótelo ahí, si juzgo, seré juzgado con la misma medida. Fui severo, ese es lo que merece que lo cuelguen. Dios dice, anótenle a él, ¿qué tiene? Un hijo impío por ahí. Bueno, cuando él comete una fechoría, también a ese le van a notar que lo cuelguen por ahí, porque él está deseando que cuelguen al hijo del otro. Y con la misma medida después, ay, pero mira mi muchacho cómo me salió igualito que el del vecino. Sí, porque usted hizo un juicio acelerado y lo midieron de la misma forma. Por eso se da mucho de las madres que tienen niñas pequeñas y la hija de la vecina es más grande y dice, esa muchacha es una avioneta.
Esa barrio con todos los muchachos del barrio, la mía no, porque la mía es seria. Y cuando usted viene a abrir los ojos, ya la de usted hace rato que acabó con los dos barrios, no con solo el barrio suyo, sino con los barrios de alrededores también. Y tú dices, pero esta muchacha, ¿y de dónde me salió esta muchacha así? Porque estaba tirando, como dicen aquí, escupiendo para arriba. Y aquí dicen que el que escupe para arriba, la saliva le cae en la cara. Queriendo dejar dicho, no te tirando puya de los otros y diciendo que el otro es ti, que el otro, porque después te va a tocar a ti. Número 1, si juzgo, seré juzgado. Número 2, si condeno, seré condenado. Número 3, solo Dios es juez. Solo Dios es juez. Hay personas que me llaman, pastora, pero usted cree, que usted piensa, que el pastor fulano quiso esto, que yo no pienso nada. Nada. ¿Cómo que no pienso nada? Yo no soy su juez, a mí no me toca juzgar el caso. Yo no estuve ahí, yo no vi nada, yo no oí nada. No me corresponde. Entonces, si no te corresponde, ¿para qué te pones de juez? Para que el juez entonces venga, te quite de la silla y te anote todas las facturas. Solo Dios es juez, número 3. Número 4, si juzgo, me tomo el lugar de Dios. Me tomo el lugar de Dios. Así que no juzguemos nada antes de tiempo. Dios no necesita mi ayuda para castigar. La justicia de Dios es fiel. Y aquí todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Y yo no necesito añadir aflicción a la aflicción de nadie, ni hacer leña de ningún árbol caído. Dios le da el pago justo a quien se lo merece, sin yo tener que ir con el palo a ayudarle a rematar. Porque lo que no debemos hacer cuando hay un soldado caído, alguien herido, es ayudarlo a rematar en el piso. Sino que si no podemos ayudar, tampoco desayudemos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y a no juzgar. No juzgue, amado mío, porque nos conviene que Dios no nos juzgue. Y si Dios no nos juzga, nos mirará con misericordia, porque con la misma vara que yo mido, me van a medir. Así que la próxima vez que pienses hacer un juicio acerca de alguien que hizo algo malo, recuerda, me van a medir para atrás y detente. Que Dios te bendiga.